Muy buenas tardes. Es para mí un verdadero placer estar compartiendo en la tarde de ustedes en este 14º Simposio de Nefrología al Día en un Día. Mi nombre es John Mauricio Lopera Vargas, soy médico internista nefrólogo de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo mi práctica privada en el Hospital Pablo Tobón Uribe. Hago parte del equipo del programa de protección renal de SURA y soy docente en el área de pregrado y posgrado de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y durante los últimos 14 años he participado de manera ininterrumpida en este evento académico de Ciudad. Agradezco al doctor Iván Villegas por su gentil invitación año tras año y a todo el comité organizador. En los próximos minutos vamos a hablar de un tema muy interesante, de medicamentos innovadores que han partido la historia de la diabetes mellitus en dos. Vamos a hablar de los inhibidores SGLT2 y los análogos del receptor GLP1, cuál es su papel en la enfermedad renal diabética. Entonces voy a compartirles mi presentación. Entonces, como les decía, vamos a responder esta pregunta. ¿Cuándo utilizar inhibidores SGLT2 o análogos del receptor GLP1 en pacientes con enfermedad renal diabética? Y sobre todo, si hay evidencia para utilizar ambos medicamentos. Esos son mis conflictos de interés. No tengo ningún nexo comercial con los laboratorios ni con ningún agente terapéutico discutido en esta presentación. He sido conferencista para varias casas farmacéuticas a nivel nacional e internacional y se reciben honorarios de esta presentación por nefrodiálisis. Y en esto se constituye el manejo del paciente diabético, independiente de que seamos médicos generales, especialistas o subespecialistas. Se convierte en un verdadero reto. Y ese reto básicamente está en mejorar la calidad de vida del paciente, pero sobre todo impactar en la morbimortalidad. Y la invitación también es sensibilizarlos a que abandonemos la inercia, sobre todo la inercia terapéutica. A veces pensamos que el paciente diabético lo tiene que manejar el médico endocrinólogo, el médico internista, el médico familiar. No, todos los clínicos que vemos pacientes diabéticos tenemos la corresponsabilidad de hacer un adecuado manejo integral de estos pacientes y conocer las medicaciones actuales vigentes que han mostrado un gran impacto en temas de morbilidad y mortalidad. Y por eso, la invitación es a cambiar el modelo cardiorrenometabólico. Miren ustedes, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad renal crónica a veces la hemos visto de manera separada en la población de pacientes diabéticos y no es así. En el mundo real, esto realmente tiene una interacción. Sabemos que el factor de riesgo es la diabetes mellitus, que es una gran generadora de complicaciones cardiovasculares, pero a su vez estas complicaciones cardiovasculares pueden generar enfermedad renal crónica y a su vez la enfermedad renal crónica genera enfermedad cardiovascular. Por lo tanto, es un continuum y una estrecha interrelación entre todos estos factores de riesgo. Y planteemos el problema. Miren, estamos en una verdadera pandemia. Ahora estamos en la pandemia del coronavirus, pero la diabetes mellitus también es una pandemia de crecimiento exponencial a nivel mundial y en nuestro país tampoco es la excepción. Esta data es de la Federación Internacional de Diabetes en su publicación del año 2019, en su último atlas, donde hablaban que había 463 millones de diabéticos en el mundo. Y miren ustedes, si miramos cualquiera de los continentes, siempre vamos a tener una tendencia a un crecimiento. Y cuando nos referimos al continente suramericano y a Centroamérica, miren ustedes cómo vamos a pasar de un crecimiento del año 2019 proyectado al 2045 del 55%. Y se conjugan una serie de factores muy complejos de tipo socioeconómicos, demográficos, étnicos, ambientales y genéticos que explican por qué hay un incremento de la población de diabéticos en el mundo. Recordemos que cada vez estamos más urbanizados en nuestras ciudades y eso hace que haya más sedentarismo, más obesidad, que son factores de riesgo muy importantes para este crecimiento. Es así como se ha estimado que la prevalencia mundial de diabetes mellitus está alrededor del 9.3%.
Pero hablemos de nuestro país. Desafortunadamente, la data en Colombia es muy pobre y miren ustedes aquí las grandes diferencias que hay en términos de prevalencia. Estudios tan bajos que reportaban prevalencia en el 2010 como el 1.4 y estudios en el 2009 como el PURE, que me hablaba de una prevalencia del 11.9%. Realmente la prevalencia en Colombia, extractada en la cuenta de alto costo año 2020, oscila más o menos entre el 8.5 al 9%. Groseramente estamos hablando que en Colombia hay aproximadamente entre 4 a 4.5 millones de diabéticos. Pero miren lo más preocupante. Cuando hablamos de los indicadores de nefroprotección en la población con diabetes mellitus en Colombia, en el periodo 2017-2019, miren ustedes qué preocupante. Específicamente hablando de que los pacientes por lo menos tengan una vez al año hemoglobina glicada, solamente de la población diabética el 49% cumple con este requisito. Y más grave aún, de ese 49%, solamente el 46% está logrando la meta de hemoglobina glicada por debajo del 7%. Y cuando hablamos del tema del índice de masa corporal, solamente la tercera parte de los pacientes tienen índice de masa corporal normal, entre 20 a 25. El resto de la población está en sobrepeso o en obesidad. Entonces, esto realmente implica un desafío para todos los que estamos viendo la población de diabéticos en nuestro país. Y se calcula que aproximadamente el 40% de los pacientes con diabetes tipo 2 presentan complicaciones renales al momento de la valoración. Y miren ustedes, y de ese 40%, casi la tercera parte ya está en un estadio 3 de enfermedad renal crónica. O sea que estamos llegando un poco tarde para impactar la evolución natural de la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal crónica derivada de esta complicación microvascular. Y esto no ha cambiado en el tiempo. Estos son datos del Sistema de Información Renal de los Estados Unidos que nos muestra cómo la diabetes mellitus es la principal causa de enfermedad renal crónica estadio 5 en todo el mundo. Y eso no ha cambiado en el tiempo. De cada 10 pacientes que están en un programa de terapia de reemplazo renal, 5 o 6 pacientes, la etiología es secundaria a una diabetes mellitus. Pero miren ustedes, cuando hablamos de la parte del manejo del paciente diabético, tenemos que tener en cuenta, y una gran limitante siempre, es la función renal. Y miren ustedes que de los medicamentos de primera línea que debemos utilizar en todo paciente diabético está la metformina, pero la metformina solamente la podemos utilizar a dosis plenas cuando el paciente tiene una tasa de filtración glomerular mayor a 45 mililitros minuto. Cuando el paciente está entre 30 y 44, hay que hacer una reducción al 50% de la dosis habitual y por debajo de 30 mililitros minuto está proscrito. Y miren ustedes, la insulina se convierte en la piedra angular para los pacientes diabéticos en cualquier estadio de enfermedad renal. Pero ojo, las insulinas hay que ajustarlas cuando la tasa de filtración glomerular está disminuida por debajo de 60 mililitros minuto. Solamente hay una insulina análoga de ultralarga acción como la insulina de Glude que no requiere ajustes en la población de pacientes que tienen inclusive tasa por debajo de 15 mililitros minuto. Pero esto ha sido tradicional, metformina, insulina, sabemos que cuando hay enfermedad renal biguanidas y sulfonilurias tenemos gran limitación, pero han aparecido unos medicamentos que han cambiado la historia natural del paciente con diabetes mellitus. Y la han cambiado, ¿por qué? Porque han mostrado impacto en términos de mortalidad, particularmente en la parte cardiovascular. Y esos clases de medicamentos son dos. Los análogos del receptor GLP-1, aquí tenemos 3 de ellos, los que disponemos en el país, liraglutida, dulaglutida, semaglutida, que perfectamente los podemos usar hasta una tasa de filtración glomerular de 15 mililitros minuto. Y tenemos los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, los inhibidores SGLT2, empaglifosina, canaglifosina y apaglifosina. ¿Y cuál es el reto del manejo? ¿Cuál es la invitación? A que tenemos que apuntarle a lograr metas. No solamente las metas son de glicemia y hemoglobina glicada, es una parte muy importante el control glicémico, pero un control glicémico seguro y un logro de las metas de hemoglobina glicada, evitando las hipoglucemias, que ustedes saben que es un factor de riesgo cardiovascular, principalmente para mortalidad. Disminuir ese riesgo cardiovascular.
control de la enfermedad microvascular, particularmente de la enfermedad renal diabética, e impactar en la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero esto no lo hacemos de manera aislada. Esto lo hacemos cuando manejamos el paciente holísticamente, integralmente, tanto con las medidas no farmacológicas como con las medidas farmacológicas. Pero metámonos en el corazón de la pregunta y en la esencia de la charla. ¿Cuándo utilizar inhibidores SGLT2 o análogo del receptor GLP-1 en pacientes con enfermedad renal diabética? Yo creo que para responder preguntas en medicina, lo mejor es demostrar la evidencia que existe. Vamos a hablar entonces de los inhibidores SGLT2, ampliamente conocidos por todos ustedes, con una gran bondad y con unos grandes beneficios a nivel de la parte cardiovascular. Sabemos que tienen un impacto en reducción de la presión arterial sistólica y diastólica, disminuye la hospitalización por falla cardíaca. Algunos de ellos tienen mejoría en la función ventricular izquierda. Y todos estos beneficios, obviamente, que se traducen en ¿qué? En seguridad para el paciente y en impacto desde el punto de vista de desenlaces cardiovasculares. Y cuando hablamos de los efectos renales, pues sabemos que estos medicamentos, al inhibir la reabsorción de glucosa, van a producir glucosuria. Y en la fase inicial es normal que encontremos que los pacientes pueden disminuir transitoriamente la tasa de filtración glomerular, pero esto nuevamente se recupera y vuelven a su tasa de filtración glomerular basal, como vamos a mostrar en algunos de los estudios pivotales. Y los primeros estudios que salieron con inhibidores SGLT2 que han mostrado impacto, ustedes los conocen muy bien, está con empaglifosina, el EMPA-RED Outcome, tenemos con la canaglifosina el estudio CANVAS, y con dapaglifosina tenemos un estudio particularmente útil y que ha mostrado un impacto importantísimo en la población de pacientes con enfermedad renal crónica. Y es así como tenemos los resultados del DAPA-CKD, que ya más adelante les voy a mostrar cuáles fueron de manera puntual. Pero ¿qué problema tenemos con estos medicamentos innovadores y con tantos beneficios cardiovasculares? Que están contraindicados en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 45 mililitros minuto. Ojo, esta contraindicación es por efectos regulatorios del INVIMA en nuestro país, porque ya los medicamentos, los inhibidores SGLT2 se están usando en el mundo hasta 30 mililitros minuto. Y el DAPA-CKD nos mostró que incluye una población muy importante de pacientes con enfermedad renal crónica que inclusive tenían tasas por debajo de 30 mililitros minuto. Allí se utilizó población entre los 25 a 75 mililitros minuto con gran seguridad y gran eficacia. Pero no solamente tenemos los estudios con inhibidores SGLT2, también tenemos los estudios pivotales y el primer estudio con análogo GLP-1 que demostró impacto en términos de los MEIs, de esos eventos cardiovasculares adversos mayores, básicamente fue el estudio LEADER con liraglutide, con una gran ventaja, que los análogos del receptor GLP-1 los podemos utilizar con absoluta seguridad hasta 15 mililitros minuto. Y tenemos un análogo GLP-1 muy potente de utilización semanal, que es la semaglutida, donde también tenemos una aprobación hasta 15 mililitros minuto y con un poder muy importante, sobre todo en términos de reducción de mortalidad cardiovascular y en reducción de peso, que nos da un efecto pleiotrópico a todas las comorbilidades del paciente diabético. Pero vamos a adentrarnos en esto. Miren esto. Este es un metaanálisis precioso publicado en marzo de este año en el BMJ. ¿Qué hicieron en este metaanálisis? Hicieron una revisión de todos los estudios aleatorizados controlados que utilizaran moléculas inhibidores SGLT2 o análogos GLP-1 al tratamiento convencional de una población con diabetes mellitus que tenían factores de riesgo cardiovascular y que tenían enfermedad renal crónica. Este metaanálisis recogió 764 ensayos con 421.436 pacientes. Casi que todos los estudios que conocemos los realizó este metaanálisis. Y miren las conclusiones a las que llegaron. Ambas clases de medicamentos, de moléculas, tanto los inhibidores SGLT2 como los análogos de GLP-1, mostraron que disminuían la mortalidad por todas las causas, disminuyen la mortalidad de origen cardiovascular, tienen impacto en términos de
enlentecer la pérdida de tasa de filtración glomerular, impacto en el infarto agudo de miocardio no fatal y en la enfermedad cerebrovascular no fatal. Y mostraron que habían unas preponderancias y unos efectos por cada grupo de medicamentos. Particularmente ellos encontraron que para los inhibidores SGLT2 había impacto en mortalidad y disminuían las tasas de hospitalización por falla cardíaca. Fueron como los puntos más relevantes del metanálisis con inhibidores SGLT2. Y con los análogos GLP-1 encontraron que había una importante reducción de los SB no fatales y un gran poder en disminuir la hemoglobina glicada y reducción de peso. Pero miren ustedes la conclusión que hacen en este metaanálisis, que el beneficio de un inhibidor SGLT2 o de un análogo GLP-1 debe individualizarse en el contexto de cada paciente y de acuerdo a sus comorbilidades. Importantísimo. Para mostrarles simplemente, no voy a hablar de cada estudio, les voy a mostrar aquí con los inhibidores SGLT2 lo que ha mostrado en términos de reducción. Todos estos estudios han apuntado a ¿qué? A mostrar eficacia, seguridad e impacto en los desenlaces cardiovasculares. El EMPA-RED Outcome con empaglifosina, una reducción del 14%. El de canaglifosina en el estudio CANVAS, reducción del 14%. En el DAPA-CKD, miren ustedes, en la parte renal con una reducción del 39%. Y los estudios pivotales con los análogos del receptor GLP-1, ustedes bien conocen el estudio LEADER con una reducción de los MEIs de la parte cardiovascular del 22%, el REWIND con el 12% y el SOSTEN 6 para semaglutida con una reducción del 26%. En resumen, ¿qué no brindan ese tipo de moléculas innovadoras? Obviamente el óptimo control glucémico, pero con seguridad cardiovascular, con bajo riesgo de hipoglucemia, con protección renal y con unos efectos pleiotrópicos importantes en términos de disminución de peso y en términos de reducción también de presión sistólica y diastólica. ¿Pero qué dicen las guías? Guías que todos conocemos, estas son las guías de la ADA, año 2021, este es el consenso de los endocrinólogos americanos y las guías europeas. Miren lo que dicen, cuando estamos pensando en farmacoterapia en un paciente con diabetes tipo 2, no únicamente hay que pensar en esa reducción de glucosa y hemoglobina glicosilada, sino que hay que hacer un enfoque holístico apuntándole a la edad del paciente, su fragilidad, las comorbilidades y el riesgo de hipoglicemia. Y lo otro importante, y que las guías claramente lo dicen, es que los agonistas del receptor GLP-1 y los inhibidores de GLT2 han probado beneficios en términos de mejorar la mortalidad cardiovascular y en términos de enlentecer la pérdida de tasa de filtración glomerular y el inicio de nueva albuminuria. Y miren ustedes, después de metformina, si el paciente no tiene contraindicación para recibirla, en primera línea están los análogos GLP-1 y los inhibidores SGLT2, independiente del valor de hemoglobina glicada. Eso es muy importante. Y es así como el algoritmo de la ADA y la Asociación Europea nos ha mostrado que si predomina la enfermedad cardiovascular y hay enfermedad cardiovascular establecida, preferiblemente ese paciente debe recibir un análogo GLP-1. Si por el contrario predomina la enfermedad renal crónica con tasa mayor de 45 mililitros minuto como algo regulatorio en Colombia, o la falla cardíaca particularmente con fracción de expulsión por debajo del 45%, deberíamos utilizar inhibidores SGLT2. Pero en el mundo real ustedes saben que nuestros pacientes tienen de un lado y del otro, o sea, tienen enfermedad cardiovascular, tienen enfermedad renal crónica y tienen algún grado de disfunción ventricular. Entonces la pregunta es, ¿el sinergismo de estos medicamentos nos aportará algo adicional en el control del riesgo cardiovascular? Vamos a tratar de responderlo. Varios de los que estamos participando de Nefrología al Día en un Día tuvimos la oportunidad en el año 2020 participar de unas recomendaciones para el manejo del riesgo cardiorrenal en el paciente con diabetes mellitus tipo 2. Y esto lo hicimos en conjunto con la Asociación Colombiana de Cardiología, el doctor Juan Diego Montejo, el doctor Jorge Eduardo Rico, el doctor Ricardo Rosero, participantes de este simposio, participaron en este consenso. ¿Y qué definimos allí? Que es claro que hay que individualizar el paciente
y que los pacientes diabéticos tipo 2 con enfermedad cardiovascular establecida o con riesgo cardiovascular alto, muy alto, después de metformina debe recibir un inhibidor SGLT2 o un análogo de receptor GLP-1, independiente de la hemoglobina glicada. Y si la hemoglobina glicada está por fuera de meta, si estaba con inhibidor SGLT2, adicionar un análogo GLP-1 o viceversa, si estaba con un análogo de receptor GLP-1, iniciar un inhibidor SGLT2. Pero miren, este año tuvimos el placer de lanzar a través de la Asociación Colombiana de Nefrología e Hipertensión Arterial y de nuestro Comité de Nefrodiabetes las primeras guías de práctica clínica para enfermedad renal diabética. Esto lo hicimos el 28 de mayo y ustedes las pueden consultar gratuitamente. Para resumirles, cuando hablamos de los análogos GLP-1 y los inhibidores de GLT2, miren lo que nos encontramos después de hacer una revisión sistemática de la literatura con grado de evidencia. Ambas clases de moléculas impactan en mortalidad por cualquier causa. Tienen disminución en los eventos cardiovasculares, disminuyen el riesgo de hipoglucemia, impacto en la disminución de peso y disminución de hemoglobina glicada. Esto es un enfoque holístico. Entonces miren que para inhibidores de SGLT2 y análogos del receptor GLP-1, todo está en verde. Son moléculas que hoy por hoy un paciente diabético deben recibir después de metformina si no está contraindicada. ¿Y qué evidencia hay para el uso de ambos? Vamos a revisar simplemente cuál es el poder de la sinergia. Miren ustedes, cuando uno va a combinar un análogo GLP-1 con inhibidores SGLT2, puede tener tres enfoques. Inicio simultáneo de ambas moléculas. Adición secuencial, el paciente lo tenía con un inhibidor SGLT2 y le puede agregar un análogo del receptor GLP-1. O al contrario, el paciente viene con análogo GLP-1 y le puede adicionar un inhibidor SGLT2. ¿Y qué evidencia hay en ensayos controlados aleatorizados? Rápidamente les voy a mostrar 4 estudios. El primero es el Duration 8. Este es un ensayo controlado aleatorizado con 3 grupos de intervención por un periodo de 28 semanas de seguimiento, basado en exenatida. Entonces, el primer grupo recibió exenatida 2 miligramos subcutáneos asociados a dapaglifosina 10 miligramos oral. Otro grupo recibió exenatida sola más placebo. Cuando hablo de placebo es el tratamiento estándar para diabetes. Y otro grupo recibió solamente dapaglifosina. Después de ese periodo de seguimiento de 28 semanas en 695 pacientes, les quiero mostrar qué pasó. La reducción de hemoglobina glicada evidentemente fue mayor en el grupo de los pacientes que recibieron la combinación de exenatida con dapaglifosina. Miren ustedes la reducción del 2% y una reducción de peso de menos 3.41 kilogramos. En el grupo de exenatida sola, la hemoglobina glicada disminuyó 1.6% y la reducción de peso fue mucho menor. Y en el grupo de dapaglifosina solo, la reducción de hemoglobina glicada fue el 1.4% y el peso 2.19. Entonces no hay dudas que en el Duration 8, el efecto sumatorio de exenatida más dapaglifosina nos impacta en reducción más potente de peso y de hemoglobina glicada. El segundo estudio, el AWAR 10, en este caso fue con dulaglutida. 3 grupos paralelos de intervención. Un grupo recibió dulaglutida 1.5 miligramos subcutáneos asociado a un inhibidor SGLT2, otro recibió 0.75 con inhibidores SGLT2 y otro recibieron placebo y con inhibidores SGLT2 solo. 424 pacientes seguidos a 24 semanas. Y miren ustedes los resultados. En aquellos que recibieron dulaglutida 1.5 miligramos más inhibidores SGLT2, hubo un poder de reducción de peso mayor de 3.1 kilogramos de peso y mayor reducción de hemoglobina glicada. Y si miramos el paciente que solamente recibió inhibidores SGLT2 con placebo, miren que la reducción de hemoglobina glicada solamente fue de 0.54 puntos porcentuales y la reducción de peso de 2.1 kilogramos. El LIRA-AD SGLT2, este estudio, un estudio que se realizó a 26 semanas en 303 pacientes diabéticos menores de 18 años de edad y se basó en agregarle un análogo del receptor GLP-1 como liraglutida a dosis máxima de 1.8 miligramos subcutáneo al grupo de SGLT2 y lo comparó con placebo más SGLT2. ¿Qué se observó? En el grupo
que recibió liraglutida y combinación con inhibidores SGLT2, la reducción de hemoglobina glicada fue del 0.98 y la reducción de peso de 2.81 kilogramos, mientras que el grupo que solamente recibió inhibidores SGLT2, la reducción fue la tercera parte en términos de glicada y en términos de peso. Y el último estudio es el SOSTEIN 9. El SOSTEIN 9, básicamente con semaglutida, 302 pacientes por un periodo de intervención de 30 semanas. Para recibir semaglutida, 1 miligramo subcutáneo semanal asociado a un inhibidor SGLT2 o placebo más inhibidor SGLT2. No hay duda, y así lo mostró el estudio, que los pacientes que recibieron semaglutida asociado al inhibidor SGLT2, la reducción de hemoglobina glicada y de peso fueron mucho más potentes que cuando se comparó placebo con inhibidor SGLT2. Entonces, para ir resumiendo y para irnos llevando esos mensajes a casa, haciendo una analogía con este clásico del cine americano, el bueno, el malo y el feo, hoy por hoy tenemos que los medicamentos de alto impacto y que podemos catalogar como los buenos son los análogos del receptor GLP-1, liraglutida, semaglutida, dulaglutida, y los inhibidores SGLT2, empaglifosina y dapaglifosina, que son los que tenemos en el país. El malo, ¿quiénes son? La enfermedad renal crónica y la hipoglucemia. Y el feo son las sulfonilureas y las biguanidas, porque no las podemos utilizar cuando las tasas de filtración ya están por debajo de 45 mililitros minuto y por debajo de 30 mililitros minuto están proscritas. Entonces, para llevar a casa, ¿cuáles son los mensajes finales? Abandonar el enfoque glucocéntrico al momento de abordar el paciente diabético. Debemos tener un enfoque holístico, apuntándole a todos sus factores de riesgo cardiovascular. Saber que el manejo del paciente diabético no es del endocrinólogo, del nefrólogo, del internista, del médico de atención primaria. Nos compete a todos los que vemos pacientes diabéticos. Y que tenemos que salir de la zona de confort y estar preparados para utilizar las nuevas opciones terapéuticas que han mostrado impacto en mortalidad, análogos del receptor GLP-1, inhibidores de los SGLT2. Y sabemos que parte del problema con la población diabética que tiene enfermedad renal crónica es que hay un alto riesgo de variabilidad y de eventos hipoglucémicos con la terapia insulínica estándar y que la gran mayoría de antidiabéticos orales están proscritos o hay que ajustarlos. Entonces, parte de la solución es que utilicemos análogos del receptor GLP-1 o un inhibidor SGLT2 o la sinergia de ambos que han demostrado tasas más bajas de hipoglucemia, no inferioridad en términos del control glucémico y de hemoglobina glicada y efectos pleiotrópicos como reducción de peso, mantener la función renal, pero lo más importante, impacto en la mortalidad. Les agradezco mucho la atención y les dejo este mensaje final. Tenemos que irnos preparando para aplicar la medicina de precisión en nuestra población de pacientes diabéticos. Y esos son proyectos que hay a nivel mundial, el Kidney Precision Medicine Project y el BID-DKD. Son proyectos que apuntan a que debemos definir subgrupos de pacientes, estratificarlos y perfilarlos para definir cuál es la mejor terapia. Una feliz tarde y quedamos atentos para hacer la discusión en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.